Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. En este estudio vamos a empezar una serie nueva de estudios, una serie que va a servir como fundamentos para poder mejorar nuestro estudio con respecto a las escrituras en su contexto. En en esta serie de estudios, me gustaría compartirles la metodología de estudio que hemos estado usando como familia, que personalmente me ha sido también de mucha bendición para poder comprender lo que son las escrituras en su contexto. Nosotros, gracias al Eterno, igual que todos los que nos están acompañando, la gran mayoría por internet, estudiamos con el hermano Rico Cortés y él tiene una metodología de estudio. Entonces, la serie de estudios que vamos a hacer en este momento va a ser basado en esa metodología de estudio. Sabemos que, por ejemplo, ya nuestro hermano, junto con Lisa, con Rafi y el pastor Juan Suaste, están haciendo el discipulado en lo que es Tesoros del Templo. Los animo, familia, que se unan al discipulado en donde vamos a poder profundizar aún más sobre estos temas de la metodología de estudio. ¿Por qué quiero compartirse la familia? Porque como les decía, ha sido de mucha bendición, nos ha ayudado a tener un fundamento sólido y firme con respecto a lo que es el estudio de la palabra y también con respecto a nuestra fe. ¿Por qué? Porque esto lo ha hecho un poco más fácil, un poco más sencillo de entender los textos y algo muy importante, como dice nuestro hermano Rico Cortés. La educación termina con la manipulación. Entonces, algo muy importante que podamos estudiar es algo que debemos hacer, que si que nosotros queremos comprender aún más de la Torá, de las instrucciones del Eterno, es bueno que podamos profundizar y recordando siempre que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, familia, yo los animo a que podamos estudiar juntos la Biblia de acuerdo a esta metodología, que la verdad ha sido de mucha bendición y ha sido una metodología que la hemos estado poniendo en práctica, no solo en nuestras vidas personales, sino también como congregación aquí en Argentina, y hemos visto los frutos en los hermanos, en donde ellos ahora desean y anhelan seguir estudiando, aprenden mucho más rápido y cada vez ellos tienen también las herramientas para compartir las escrituras, ya sea una persona que no sabe como una persona que esté educada o una persona académica. ¿Por qué? Porque esta metodología también nos va a dar los recursos necesarios para nosotros validar la información, que eso es algo importante. Como dice nuestro hermano Rico, no me crean nada de lo que les digo, valídenlo todo, por favor, familia. Validemos todo. Y esta metodología nos ayuda a validar la información, a tener una estructura de estudio y de ir, de alguna forma, ir poniendo las bases necesarias para nuestro entendimiento y más que nada para nuestra fe en el Mesías Yeshua. Así que familia, quiero que me acompañen. Vamos a iniciar esta serie de estudios con el tema de convenio. La idea es que podamos cada 15 días poder reunirnos y poder compartir un tiempo para poder estudiar cada esfera. Si el Eterno nos permite, obviamente por una cuestión personal de tiempos, no me quiero comprometer, pero la idea es que cada 15 días podamos reunirnos y poder profundizar en cada una de las esferas a un nivel introductorio. ¿Por qué introductorio? Porque me gustaría poner como una base para poder entender los vocabularios y esto que nos ayude a poder estudiar conjuntamente con el discipulado de Tesoros del Templo y también de tener alguna noción básica sobre los términos que usa nuestro hermano Rico, la hermana Lisa, Rafi y el pastor Juan. Entonces, es la idea, ¿no? Y que el Eterno nos permite y nos dé la bendición de poder cada 15 días reunirnos como hoy y poder estudiar cada uno de estos temas o esferas que componen en la metodología de estudio. Así que, familia, ahí voy a compartirles eh, unas láminas que van a ser la base para nuestro estudio y vamos a ir
a ver aquí y aquí. Ahí está. Ahora sí. Como les decía, vamos a iniciar nuestro estudio con convenios. Es el primer tema que vamos a ver de esta estructura o este método de estudio, ¿bien? Entonces vamos a enfocarnos hoy en los convenios en la Biblia. Para los que no conocen la metodología, esta es la metodología de estudio que hemos usado ya hace un tiempo, desde que empezamos a estudiar con nuestro hermano Rico hace aproximadamente 3 años. Empezamos a implementar esta metodología que él nos compartió y que la verdad ha sido de mucha bendición para nosotros. Vemos que vamos a tocar temas como convenios, que es lo que vamos a ver hoy, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, que eso entra en lo que se llama cosmovisión del antiguo Medio Oriente, que en sí es cómo las personas del antiguo Medio Oriente concebían o consideraban el mundo en sí, cómo ellos veían el mundo y cómo lo entendían. Por eso esa es otra de las esferas que vamos a poder estar viendo, que es el caos y orden. Vamos también a tener una introducción sobre espacios sagrados y para terminar vamos a hablar sobre el templo. Igual vamos a tener una clase introductiva sobre lo que es el templo. Entonces, familia, esta es la metodología que vamos a usar. Los invito, familia, que se suscriban a tesorosdeltemplo.com, puedan hacer el discipulado. También en teshuva.tv, nuestro hermano Rico Cortés tiene bastantes estudios con respecto a cada una de estas esferas. Aproximadamente son entre 6 a 7 horas de material educativo de cada una de las esferas. Entonces, familia, tenemos tarea para hacer, tenemos mucho para aprender y qué bendición que podemos hacerlo. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ver en esta serie de estudios. Vamos a empezar con convenios. Este es un tema bastante interesante porque es un tema que convenios lo vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un término que vamos a ver que no solo se va a usar el vocabulario de convenio o pacto, sino que también se va a dar en la escritura en cuanto al contexto y también en cuanto a la forma de narrar en la Biblia. Vamos a ver que esto tiene también un carácter legal. Entonces, vamos a hacer lo primero, que es definir qué es un convenio o qué es un pacto. Pacto o convenio en la palabra griega es diatike. ¿Por qué lo pongo en griego y no en hebreo? ¿Por qué? Porque en muchas traducciones de actuales al español se dejó de usar la palabra pacto y se está usando o convenio y se está usando la palabra testamento. Y eso hace que cambie la percepción de lo que es las escrituras. Entonces, vamos a definir entonces lo que es la palabra pacto, que en el Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros, o el pacto renovado, la vamos a encontrar en su palabra original en el griego en diatike. Entonces, ahora cuando nosotros veamos textos en el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado que digan testamento, les animo a que vayan y vean qué palabra corresponde ahí en el griego y va a ser justamente esta palabra. Entonces, vamos a definir lo que es un pacto. Vínculo, esto lo tomé de lo que es el diccionario, el Lexam, que es un muy buen diccionario que toma mucho el contexto del antiguo Medio Oriente. Entonces, vamos a ver qué dice el diccionario Lexam sobre lo que es un pacto. Pacto. De parentesco sagrado entre dos personas. Miren lo que dice lo que es un pacto. Un pacto es un parentesco sagrado entre dos personas, rectificado por la promesa de un juramento. Hacer un pacto era una costumbre generalizada de todo el antiguo cercano oriente, en el culto grecorromano y en el culto grecorromano, y servía como un medio para forjar lazos
sociopolíticos entre personas y grupos. Miren lo que representa un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto, de acuerdo a lo que era el antiguo Medio Oriente, estaba tomando o estaba de alguna forma haciendo de que dos personas o pueden ser también dos naciones entren, dice, en un parentesco sagrado. Miren lo que está diciendo esto. Esto se refiere a que un pacto va más allá de un trato comercial, va más allá de un convenio. Esto va más allá de lo que uno puede imaginarse lo que es un pacto. Llega a ser una unión tan íntima que vamos ahora a descubrir por qué es tan presente lo que es pactos en la Biblia. Vamos a definirlo con más profundidad. La definición correcta de pacto está en discusión. Desde el siglo XIX, los eruditos alemanes tienden a definir pacto en términos estrictamente legales. Y esto nos va a cambiar la forma de ver las escrituras. La Biblia no es un documento dogmático teológico. La Biblia es un documento legal. Ya hemos desarrollado algo de esto en lo que son nuestras series de estudios de Deuteronomio, que los invito a que vayan y vean. Igual lo estamos desarrollando en lo que es el libro de Génesis. Entonces pueden ir a nuestro canal de YouTube, La Biblia en su contexto, y poder ver estos estudios adicionales que nos van a permitir ver esto de que la Biblia deja de ser ahora, al verla en su contexto, deja de ser un documento dogmático y teológico, sino que ahora lo vemos desde un contexto legal. Y miren lo que dicen los eruditos, los comentaristas bíblicos, es algo que al ver la definición de pacto, es algo que ellos están discutiendo y que ellos ven como algo de término legal. Algo también que es, vamos a seguir leyendo, dice, los eruditos alemanes tienden a definir pacto en términos estrictamente legales, reduciéndolo de esta manera a un sinónimo de ley u obligación. Si bien los pactos siempre contienen leyes, cada vez más eruditos reconocen la prioridad de las relaciones de pacto por encima de las obligaciones legales. En el siglo XX fue testigo del surgimiento de un consenso real entre los eruditos bíblicos protestantes, católicos y judíos. Llegaron todos los eruditos a algo en común, quienes consideran que en la antigüedad los pactos representaban el sello de lazos de parentesco sagrados por medio de la sanción legal y del rito litúrgico. Y esto es algo que lo vamos a ver presente en toda la Biblia. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando en la Biblia habla de matrimonios, nos va a estar hablando no desde un aspecto como lo consideramos nosotros hoy en día, como porque una persona me gusta, me caso y hago una familia. No, no es basado en sentimientos. En el antiguo Medio Oriente, los matrimonios, por ejemplo, eran relaciones de parentesco que facilitaban que de alguna forma, recuerden que eran sociedades basadas en honor y vergüenza, que lo vamos a tratar también ese tema un poquito más adelante, en donde un matrimonio era un convenio, era un pacto que se hacía entre ambas familias para mantener un estatus social, para mantener un estatus político y económico. Entonces, esto va a hacer que también vamos a ver en la Biblia varios casos de matrimonios entre, por ejemplo, entre reinados o entre familias. ¿Por qué? Porque era para mantener este estatus de, digamos, económico, podríamos decirlo. Entonces, vemos que dentro del ámbito educativo, del ámbito, digamos, académico, bíblico, vemos que tanto los protestantes como académicos católicos, como académicos judíos también, llegan a esta conclusión, basándose en lo que eran los pactos en el Antiguo Medio Oriente, y en donde dice que estos pactos
van más allá de un trato, sino que ya van a una cuestión más íntima, como un parentesco sagrado, en donde hay leyes y también hay rituales litúrgicos, que eso lo vamos a ver también en las escrituras. Cada vez que se trate de pacto, vamos a ver que, por ejemplo, se termina con una comida. Eso era parte de la liturgia o de los rituales que se hacían en el antiguo Medio Oriente para sellar un pacto. Entonces, o que habían, por ejemplo, eh, sal en el medio también, o sea, eran cosas que se tomaban como señales o como sellos para determinar que ambas personas habían entrado en un convenio o en un pacto. Entonces, ven, esto, si ahora nosotros teniendo esto en conocimiento, vamos a estar un poquito más sensibles a la hora de leer las escrituras y tomarnos el tiempo de analizar cada una de las cosas que estamos leyendo. Y vamos a ver cómo, de alguna forma, empiezan a surgir estos términos. ¿Por qué? Porque ya ahora nosotros tenemos el conocimiento. Bien. Entonces, también estos sabios dicen que los comentaristas llegan a este consenso. Como lo explica el profesor de Harvard, F.M. Krauss, un pacto es un medio legal generalizado por el cual los deberes y los privilegios y los privilegios de pertenezco pueden extenderse a otro individuo o grupo, incluso los extranjeros. Los pactos se sellan presentando juramento y los lazos familiares resultantes se rectifican con la celebración de ritos de culto y la regulación de las condiciones y las obligaciones legales. Entonces, miren a lo que llegan. Aquí vemos la opinión de un profesor, del profesor Cross, que dice que esto no solo estaba, esto llegaba a tal punto en el antiguo Medio Oriente que afectaba no solo a personas individuales, sino que también a grupos y también eran parte de alguna forma los extranjeros dentro de estos convenios o pactos que se hacían, o sea que podían ser parte. Y obviamente que se celebraban con ritos de culto y esto tiene que ver con, recuerden, Antiguo Medio Oriente, cada nación tenía sus dioses y los dioses pasan a ser como los testigos de cada convenio y es algo que lo vamos a ver también reflejado en la Biblia y vamos a ver seguro algunos ejemplos más adelante en donde vamos a ver que al hacer convenios siempre ponen los dioses entre medio del juramento. ¿Por qué? Porque son ellos quienes van a ser los testigos y si la persona no cumple, quien quede en vergüenza, ese no solo la persona que no cumplió, sino que también la deidad a la que esa persona está sirviendo. Entonces, por eso es que dice que hay celebraciones de ritos de culto y también hay obligaciones legales, que eso vamos a ver más adelante, que se terminan o se mencionan en las escrituras como bendiciones y maldiciones. Amén. Entonces, ahora hemos definido lo que es un pacto. Un pacto es algo como vemos que va más allá de un contrato o de digamos, de un trato que yo haga individual. Un pacto ya es algo más íntimo, algo que va a unir, por ejemplo, a dos naciones hasta en cosas íntimas, como por ejemplo que hay un parentesco entre los reyes. Y eso es muy común que sucedía en el antiguo Medio Oriente. Entonces, esto nos va ayudando ahora a determinar qué es realmente un convenio. Y la idea es que también nosotros empecemos a meditar, porque muchas veces decimos, yo entré en el convenio con el Eterno o yo estoy en convenio o estoy en pacto con el Eterno. Tenemos que definir entonces. Entonces ya ahora ya tenemos una idea de lo que es la definición de pactos. Bien, vamos a continuar. Miren, y aquí hay algo bien interesante que encontré, que es la distinción entre pacto y contrato. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. Yo en algunas veces que he compartido sobre convenio, siempre hice la similitud de que un pacto era como un contrato, por ejemplo, de alquiler. Pero ahora que tengo más información, tengo que hacer una corrección sobre eso. Porque miren lo que dicen los eruditos y los académicos con respecto a lo que eran los pactos en el antiguo Medio Oriente.
Los contratos y los pactos difieren en varios campos. O sea, no podemos decir que un pacto o un convenio es igual a un contrato. ¿Por qué? En términos de la iniciación, los contratos se realizan por el intercambio de promesas, mientras que los pactos se confirman por medio de juramentos solemnes. En la práctica, los contratos están limitados por los términos del intercambio de propiedad. Esto es tuyo, aquello es mío. ¿Ven lo que es un contrato? El contrato va más basado a un objeto físico, ¿bien? A que un intercambio comercial. Esto es tuyo, esto es mío. Mientras que los pactos conllevan un intercambio de vida. Miren, esto lleva a un nivel más alto a lo que es un convenio. La frase que se usa mucho en el Antiguo Medio Oriente es, yo soy tuyo, tú eres mío. Y esto nos tiene que hacer memoria a muchas escrituras y a cómo el Eterno habla a Israel y cómo Él nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en una relación de convenio, de pacto, en donde ven que aquí dice que esto es algo que lleva a un intercambio de qué? De vidas. Entonces, en el antiguo Medio Oriente era muy común que a la hora de hacer un pacto se definía como yo soy tuyo, tú eres mío. O sea, eso ya es algo que va más allá de una cuestión comercial o de un bien en particular, lo que cubre prácticamente una gama ilimitada de relaciones humanas y deberes. En términos de la motivación, los contratos se basan en el beneficio y en el egoísmo, mientras que los pactos requieren la lealtad que uno expresa voluntariamente y amor sacrificial. Y recordemos, amor, definámoslo en Antiguo Medio Oriente, no es un sentimiento como lo es para nosotros de este lado del mundo. El amar en el Antiguo Medio Oriente representa lealtad, fidelidad, compromiso. O sea, un pacto requería de la lealtad voluntaria, o sea, no es algo obligado, pero también de la lealtad y también de lo que es, digamos, como les había dicho, el amor es fidelidad a esa persona con la que uno está haciendo el pacto. En este caso, para nosotros siempre tenemos que estar meditando nuestro pacto, o sea, nosotros somos parte del pacto que el Eterno hizo con Israel y que Israel aceptó. Entonces nosotros ahora somos parte, somos injertados en Israel y ahora tenemos que tener esto en mente. Tenemos que ser conscientes de esto, de que cuando uno habla de pacto, estoy con mis labios proclamando de que mi vida ya no es mía, sino de quien es del Eterno. Miren cuán profundo lleva a uno solamente decir, estoy en pacto con el Eterno. Es algo que es bastante profundo. Los contratos son temporarios, mientras, y acá está la gran diferencia con los pactos, mientras que las uniones de los pactos son permanentes, son perpetuos los pactos, incluso intergeneracionales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que dos reyes hacen un pacto, muere un pacto, pero muere uno de los reyes, el hijo de ese rey que falleció aún tiene que continuar con ese pacto. Es algo que una vez que se estableció es muy difícil romper un pacto. Y ustedes me preguntarán, ¿y esto cómo lo veo en la Biblia? Bien, vamos al libro de Génesis. Vamos a empezar con el primer pacto o con uno de los primeros pactos que se habla en las Escrituras. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 17. Y aquí vemos el pacto que hace el Eterno con Abraham. Vamos a ver que aquí, el Eterno le está diciendo, vamos a leer del versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció a Adonai y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y aquí, miren, vamos a analizar esto teniendo en mente lo que acabamos de aprender
y de definir lo que es un convenio o un pacto. Entonces dice el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Adonai y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres, de muchas gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré nación de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Miren, aquí se está cumpliendo una de las condiciones que los académicos bíblicos dicen. Un pacto en el antiguo Medio Oriente era para siempre. Bien, y aquí vemos el mismo vocabulario siendo usado en el pacto que hace el Eterno con Abraham. Está haciendo un pacto, es Dios haciendo el pacto con Abraham, este convenio con Abraham. Y miren, y es un pacto que es perpetuo, para siempre, para ser tu Dios y el de tus descendencias después de ti, dice el Eterno. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras y toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues el prepucio de en la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circunciso todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuera de tu linaje. Miren, ¿por qué leímos el pacto de Abraham? Porque vemos que el vocabulario es bien claro y va conforme a lo que habíamos leído recién y aprendido sobre qué era un pacto y cómo se daban las condiciones de un pacto. Vemos entonces aquí, estamos viendo que el Eterno hace un pacto con Abraham en donde le da una bendición. También hay algo que Abraham tiene que hacer, que es obviamente enseñarles a su descendencia sobre este pacto que el Eterno hizo y que guarden este pacto. Bien. Y hay una señal de convenio. Miren que recién leíamos que un pacto se caracterizaba porque había una señal, había un ritual litúrgico para sellar ese convenio o ese pacto. En este caso, la circuncisión, no vamos a tocar ese tema, pero es más, creo que ya lo tocamos en Deuteronomio, lo invito a que vayan y vean ese estudio de Deuteronomio que hicimos con respecto a este tema específico de la circuncisión, pero vemos que ahora la circuncisión es la señal de un pacto. Es una decisión voluntaria. Recuerden, entrar en un pacto es una cuestión voluntaria. Y aquí vemos que Abraham, sabemos que él a los 75 años, perdón, sí, 75 años, él empezó a caminar con el Eterno. Y acá está hablando cuando Abraham tiene 99 años, o sea que Abraham caminó con el Eterno, conoció al Eterno durante 24 años y ahora él toma la decisión, porque si seguimos leyendo, él dice que se circuncidó él y toda su casa. Más de 300 hombres se circuncidaron junto con él, que fue algo voluntario, porque ellos conocieron con quién estaban haciendo el pacto. Pero es interesante que vemos aquí las condiciones básicas para que se dé un convenio. Ahora Abraham ya no, ya cuando vemos que hay un cambio de nombre en Abraham, ya él no es de él, sino que ahora él pasa a ser del Eterno y ahora el Eterno pasa a ser su Dios
Y ahora empiezan a hacer este pacto y hay señales de ese pacto. Y es algo que es perpetuo, ¿bien? Es algo que no se va a cambiar. Y recién decíamos que los pactos terminan siendo algo intergeneracionales. ¿Por qué? Porque pasan de generación en generación. Entonces, ahora vamos a Génesis capítulo 26 y vamos a ver cómo este pacto es rectificado en Isaac, o sea que de Abraham pasa a Isaac. Vamos a leer los versículos 3 al 5 y dice lo siguiente. Acá ya vamos a leer del versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció a Adonai y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra conforme al juramento que hice a Abraham, tu padre. Miren, aquí vamos a empezar a ver vocabulario igual o muy semejante a lo que recién leíamos del pacto que hizo el Eterno con Abraham. ¿Cuál era una de esas condiciones? De las bendiciones que iba a recibir en el pacto Abraham, que ellos iban a heredar la tierra de Canaán, la tierra en donde ellos habitan. Y miren, acá le está recordando el Eterno a Isaac esa promesa que le había hecho a su padre, a Abraham. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren, esto que estamos leyendo aquí, esta parte de aquí que oyó Abraham mi voz, guardó mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, son las condiciones del pacto. Es la parte que Abraham tenía que cumplir. Y miren, aquí hay algo muy interesante. Cuando dice mis leyes, acá dice mis leyes, esta es la primera vez en las escrituras que aparece el término Torah o instrucciones. Miren, vamos a ver el estudio de la palabra. Torah, ley, dirección, instrucción, ley. Es la primera vez que aparece esta palabra que es Torah. Entonces, ¿qué es lo que debía guardar a Abraham y qué debía enseñarle a su descendencia a guardar las instrucciones del Eterno? Es bien interesante eso y vemos que el vocabulario es lo mismo que el Eterno le había prometido a Abraham y ahora lo está rectificando en la próxima generación que es Isaac. Pero esto no queda ahí. Esto continúa. ¿Por qué? Porque aquí está el Eterno rectificando el convenio, está de alguna forma renovando este pacto con Isaac. Pero también esto va a suceder con Jacob. Vamos al capítulo 28 del libro de Génesis. Capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 3 al 5. Coincidencias. Vamos a leer del 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermana de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructífero y te multiplique. ¿Cuál es la bendición que se rectifica con Isaac? A Isaac se le presenta, yo soy el Dios todopoderoso, que voy a cumplir el pacto en ti que hice con Abraham. Y justamente lo mismo, dice, el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructífero y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de quién? De Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú.
vemos que este pacto de Abraham, este es el mejor ejemplo que podemos tener de lo que era un pacto en el Antiguo Medio Oriente, algo que iba a ser intergeneracional, que iba a pasar de generación en generación. Pasó de Abraham a Isaac. Ahora vemos cómo el pacto ahora pasa de ese pacto pasa a Jacob y vemos también que en los versículos 13 al 17 el Eterno mismo ahora se le está presentando a Jacob para rectificar, para renovar este convenio, sí, para hacer una renovación de convenio, de pacto con Jacob. Y dice el versículo 13 en adelante. Dice, he aquí, Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai. Recuerden, esto es la visión de Jacob, que él está en la montaña, que obviamente les aconsejo que vean el estudio de la porción, y hemos llegado a la conclusión que era en donde estaba el templo. Entonces él estaba ahí y él tuvo una visión, un sueño, en donde en ese lugar, en el monte Moria, se conectaba el cielo con la tierra. Entonces dice que había una escalera y que en esa escalera dice que en la cima estaba Adonai. Él estaba en lo alto y le dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ven que ahora este pacto, y esta es la evidencia de que vemos un pacto en el Antiguo Medio Oriente, cómo empieza a ser de intergeneración, pasa de generación a generación, pasó de Abraham a Isaac, pero lo interesante es ver cómo el Eterno renueva ese pacto con Isaac y lo está renovando con Jacob. Y miren, algo que a mí me llamó mucho la atención al tener ahora el conocimiento de lo que es un pacto, de ver que este pacto no cambia, es siempre el mismo. No, obviamente vemos que se le van agregando algunos artículos, podríamos decirlo, o algunas cosas nuevas, pero la esencia, la base del pacto es la misma. Es un pacto perpetuo, que después cuando nosotros seguimos estudiando la historia de Israel, es un pacto que llega hasta Israel, hasta Jacob y sus hijos, que él pasa a sus hijos. Israel tiene ese pacto, recibe como nación ese pacto, y eso hace que ese pacto de Abraham se extienda hasta el Mesías Yeshua, siendo él un heredero de ese pacto también, y que ahora a través de él nosotros somos parte de ese pacto, del pacto de Abraham. Vemos que desde un principio el Eterno dice, el pacto de Abraham es perpetuo, y eso va pasando de generación en generación. Y hoy, como creyentes en el Mesías, y creyentes en el Dios de Israel, por el Mesías y por los méritos del Mesías, nosotros somos parte de ese pacto. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya teniendo todo esto en mente, vamos a ver que el autor de Hebreo hace mención de esto. Vamos al libro de Hebreos, vamos a capítulo 6 del libro de Hebreos. De aquí, por eso yo quería cuando iniciamos la definición, puse la definición de pacto y la palabra que corresponde en el griego. ¿Por qué? Porque aquí justamente muchas de las versiones nuevas en el español, por ejemplo, en vez de usar pacto, usan la palabra testamento y cambia totalmente el sentido de lo que está queriendo decir el autor. Vamos al capítulo 6 y vamos a leer del versículo 13 al 18 teniendo en mente lo que acabamos de marcar como precedente de un pacto intergeneracional que se da en Abraham y su descendencia. Capítulo 6, versículo 13.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un, for- un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como seguro y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Miren, y esto está haciendo relación a que el Mesías cumple una función, no, y esto quiero aclararlo, no está relacionado con el templo físico, con el templo en Jerusalén. Esto está hablando metafóricamente de Yeshua siendo sumo sacerdote en el cielo, en la eternidad, en donde él está cumpliendo con eso y está haciendo claro. Y aquí el autor de Hebreo nos está dejando claro que desde Abraham el pacto es perpetuo y ahora nosotros somos parte. Ese pacto ha pasado de generación en generación hasta llegar a ese momento y también hasta nuestro momento, pero no es por nuestros méritos, no es por nuestros juramentos, sino que ha sido por Yeshua nuestro Mesías, que es el único, digamos, que tiene los méritos para ser considerado como el rey de justicia, el Melech Tzaddik, pero está en la eternidad. Eso no aplica en el templo terrenal. Tampoco nosotros podemos decir que somos real sacerdocio de Melquisedec. No es algo que aplique para el, digamos, el ámbito físico. Es una metáfora. Hay un solo sacerdote, hay un solo sumo sacerdote que viene a ser nuestro Mesías, Yeshua. Y es lo que está entendiendo el autor de Hebreo, lo que veíamos nosotros al principio. El pacto de Abraham fue un pacto que se fue pasando de generación en generación y hoy nosotros que no teníamos heredad, que no teníamos pacto y que no teníamos Dios, hoy por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, somos parte de ese pacto perpetuo que hizo el Eterno con Abraham. Muy interesante, ¿no? Entonces, esto nos tiene que ir ahora ayudándonos a pensar y debemos meditar realmente qué es un pacto. ¿Qué es un pacto delante de los ojos del Eterno? Y vemos que es algo serio, es algo legal, que como veíamos hay consecuencias positivas, consecuencias legales positivas y consecuencias legales negativas. Vamos a volver a la presentación. Entonces, ya determinamos cómo esto pasa a las generaciones. Entonces, habíamos dicho que esto era algo intergeneracional. Tales distinciones no implican que los pactos sean necesariamente opuestos a los contrarios, ya que los pactos requieren de hacer promesas y juramentos, como lo veíamos en Hebreo 6, y que también el autor de Hebreo nos está haciendo mención de un pacto que pudimos determinar por las escrituras que sigue digamos, el contexto legal de Antiguo Medio Oriente. Un contrato es un acuerdo sobre asuntos humanos que puede ser rectificado con la jura de un pacto para añadir la dimensión mayor de obligación de lo divino. ¿Qué quiere decir? Un contrato puede terminar siendo un pacto. ¿Por qué? Porque muchas veces se juraba en pacto y dice que con obligatoriedad de lo divino, porque en la antigüedad, recuerden como les había mencionado recién, en la antigüedad
Los pactos muchas veces se nombraban, por ejemplo, en los hititas o los mesopotámicos, que eran las culturas que rodeaban a Israel de esta época. Ellos juraban por sus dioses. Entonces, al tener este carácter divino, le podríamos decir, tenían mayor compromiso de cumplir esos convenios o esos pactos. Amén. Entonces, ahora entendemos, vamos definiendo distintos aspectos de lo que es un pacto. Vemos que es algo intergeneracional. Un pacto no es fácil de romper. Tiene una señal, algo litúrgico, algo que lo hace que sea visible para que los testigos vean que esas personas han entrado en pacto. Y vimos que en el caso de Abraham, la circuncisión termina siendo una señal de convenio, una marca, digamos, una señal física de que un hombre entra en el convenio de Abraham de una forma voluntaria. Bien, y que eso, al ver la vida de Abraham hasta ese punto, vemos que él toma el punto de decir, voy a circuncidarme, vemos que hay un periodo en el cual la persona empieza a conocer al Eterno y al estar convencido de quién es el Eterno, toma esa decisión voluntaria. Amén. Entonces, ya hemos visto distintos aspectos de lo que es convenios. Y ahora vamos a enfocarnos en un poquito más a lo que es el contexto del antiguo cercano oriente. Los pactos seculares en antiguo Medio Oriente y en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver que va a haber similitudes y vamos a empezar a determinar algunas cosas y esto nos va a ayudar también a comprender de que la Biblia es un documento legal y está lleno de este vocabulario que está relacionado con la legalidad del antiguo Medio Oriente. La mayoría de los pactos en las Escrituras y en el antiguo Cercano Oriente son llamados seculares. Se hacen entre partes humanas, al margen de las intervenciones divinas. Recuerden, las intervenciones eran como testigos. Los dioses servían como testigos de esos pactos seculares. En el antiguo Cercano Oriente, la arqueología ha descubierto muchos textos correspondientes a esos pactos seculares. Dos de las colecciones más grandes son los tratados del pacto hitita y los tratados de vasallaje de Esar Adón mencionados anteriormente. Los tratados hititas datan del segundo milenio antes de la era común e involucran los pactos hechos por el rey de Ati, actual Turquía, con los gobernantes de los pueblos vecinos. Los textos de los acuerdos de estos pactos siguen un modelo formal, casi idéntico a la escritura de Deuteronomio. Yo les invito a que pueden ir al estudio que hemos realizado en la Biblia en su contexto de el libro de Deuteronomio, en la introducción de Deuteronomio, y profundizamos más sobre ver en el libro de Deuteronomio la estructura legal de un pacto de Antiguo Medio Oriente. Y los eruditos han comparado los textos o digamos los tratados de convenio hititas del Antiguo Medio Oriente con el libro de Deuteronomio y la estructura en la forma que fue escrito el libro de Deuteronomio tiene el cuerpo legal de un pacto, de una constitución, de un documento legal de acuerdo a las normas del antiguo Medio Oriente, que si nosotros hoy analizamos los documentos legales que hoy tenemos, muchos toman la misma base. Vamos a ver cómo esto incide en la Biblia, cómo esto va a verse reflejado en la Biblia. En los textos del antiguo Medio Oriente, vamos a ver que hay una parte que es el título y el preámbulo. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 1, del versículo 1 al 5. Segunda parte, prólogo histórico. Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 3. Estipulaciones generales. Deuteronomio capítulo 5. Estipulaciones específicas. Deuteronomio capítulo 6 al 11 y del 12 al 26. Sanciones dobles, bendiciones y maldiciones. Y esto es algo que cuando lo vemos en contexto no es como nosotros creemos que es la bendición y la maldición. El término de bendición y maldición en el antiguo Medio Oriente está relacionado con
consecuencias positivas por cumplir con el pacto y las maldiciones relacionadas a consecuencias negativas por no cumplir con el convenio o el pacto. Y eso lo vemos desde Deuteronomio capítulo 27 al Deuteronomio 28. Y ese es el contexto que se deben leer estos capítulos relacionados con la bendición y la maldición, con el contexto y teniendo en mente la legalidad de un convenio en Antiguo Medio Oriente. Parte 6. Instrucciones para el guardado y la lectura del documento del pacto. Deuteronomio capítulo 31, 9 al 13. Y por último, invocación a los testigos. Capítulo 31, del versículo 14 al capítulo 20, al capítulo 31 del versículo 14 al versículo 29. Entonces, vemos cómo ahora en la Biblia tenemos un documento, y esto es lo que nos está marcando a nosotros ahora, que las escrituras pasan a ser un documento legal, y principalmente el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo mismo que se hacía en el Antiguo Medio Oriente legalmente en un documento, lo vemos reflejado en el libro de Deuteronomio. Pero vamos a ver que eh, estos pactos seculares, vamos a ver que no solo vamos a ver en el libro de Deuteronomio cómo está escrito, sino que vamos a ver también que en las escrituras vamos a ver casos en que muchas veces los personajes bíblicos o los reyes de Israel hacen pacto con, digamos, secularmente. No hacen pactos con Dios o Dios hace pacto con ellos, sino que ellos van a estar haciendo convenios con otros reyes. Por ejemplo, Abraham y Abimelech. Cuando se encuentra Abraham y Abimelech, ellos hacen un pacto. Eso se considera como pacto secular. Y igual, Isaac y Abimelech, otro pacto secular. O sea, ahí tenemos dos ejemplos desde Génesis. Pero vamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes y aquí tenemos otro ejemplo de pacto secular. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 32 al 34. Capítulo 20, 32, 34. Miren, acá hay otro ejemplo de lo que es un pacto secular. Dice, vamos a leer del 31. Entonces, sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a su cuello y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Bien, mi hermano es. Entonces tomaron aquellos hombres por buen augurio y se presentaron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traedlo. Y Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él lo hizo subir a su carro. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo yo la restauraré y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre lo hizo en Samaria. Y dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Miren, aquí vemos un caso de dos reyes, los reyes de un rey de Israel, Acab, con Ben-Hadad. Y vemos que hacen un pacto secular, en donde uno entrega, es como que están intercambiando aquí sus vidas y está haciendo un intercambio aquí, ¿bien? Y están entrando en un pacto, en un parentesco sagrado. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Aquí tenemos otro ejemplo y vamos a ver que en la vida de los reyes, principalmente, vamos a ver que muchos pactos
se hacen de forma real, o sea, entre reyes, entre ciudades, entre naciones, existen estos pactos seculares. Y muchas veces vamos a ver que dentro de estos pactos se va a también a mencionar el nombre del Eterno y los nombres de las deidades de las naciones. ¿Por qué? Porque era una condición legal en estos pactos seculares para darle validez y garantía de que se iba a cumplir con todas las cosas. Amén. Entonces, ahí ya tenemos algunos ejemplos y vemos que en la Biblia vamos a ver estos ejemplos de pactos y vamos a ver que es algo que, como vemos, está presente desde Génesis y lo vamos a ver también representado en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado hasta llegar al libro de Revelaciones o Apocalipsis. Pero miren, quiero compartirles esto, porque esto es bien interesante con respecto a los pactos. Estos pactos seculares forjaban lazos de parentesco sagrado. Vemos como Ben-Hadad y el rey Acab llegaron a tener una relación sagrada, un parentesco, ¿bien? Y llegaron a un acuerdo, que uno iba a restaurar las ciudades con el otro como sus padres habían hecho, que Acab iba a hacer con la ciudad de Damasco como había hecho el rey de Ben-Hadad con la ciudad de Samaria. Entonces, eso es un vocabulario que muestra que hay una relación de parentesco y que es un pacto. Ahí vemos otra vez el vocabulario que nos muestra que eso va de generación en generación. Miren, y esto es bien interesante. Estos pactos seculares forjaban lazos de parentesco sagrado que no podían romperse si desencadenar maldiciones. O sea, es un poco lo que veíamos también en Deuteronomio. Romper un pacto. Y miren el vocabulario que usaban en el antiguo Medio Oriente. Era desencadenar qué maldiciones. Era desencadenar consecuencias negativas. ¿Qué es lo que vemos? Lo que sucede en los capítulos 27 al 28 de Deuteronomio. Todas esas cosas negativas, ¿por qué vienen? ¿Por culpa del Eterno o por factores externos nuestros? No, vienen a consecuencia de que nosotros rompimos ese pacto. Perdón. Entonces, al romperse un pacto, lo mínimo que se esperaba es que se ejecutaran esas condiciones de maldición que podríamos decir, que nosotros lo mal hemos mal interpretado, es que son factores externos de nosotros. No, simplemente representa una maldición en un pacto el que yo no cumpla con lo que yo debía de cumplir. Y miren esto que me parece bien interesante. Aun cuando los pactos se hubieran establecido bajo un pretexto falso o por la fuerza. Entonces vemos que ahora estos convenios podían hacerse de forma voluntaria, pero también se podían hacer por un pretexto falso o por la fuerza. Y miren, en la Biblia tenemos, tenemos ejemplos. Vamos al libro de Josué. Capítulo 9. Vamos al libro de Josué, capítulo 9. Vamos al capítulo 9 de Josué, capítulo 9. Y vamos a leer del versículo, a ver, 13, 13 al 19. Vamos, hay mucha lectura, mucho para que tomar nota, mucho para que podamos aprender. Entonces, vamos ahora a Josué, capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Y aquí vamos a tener un caso de un pacto que se hizo de una forma engañosa, podríamos decirlo, en donde Josué no pudo romper con ese pacto o ese convenio. Miren lo que dice. Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron su astucia. Miren, ¿qué usaron ellos? Su astucia. O sea que ellos manipularon la situación. Ellos, digamos, hicieron una pequeña trampa para que aquí Josué hiciera un convenio con ellos. Dice, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores
y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que tenían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los, y a los de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas. Haced pues ahora alianza, convenio, pacto con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitéis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Adonai tu Dios, porque hemos oído su fama. Qué falsos, ¿no? Y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hezbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot, por lo cual por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisiones para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Y, es, y nuestro, nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y, he, y helo aquí, ahora ya se seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí, ya rotos. Pero recuerden que esto está todo siendo una trama, está siendo todo una especie de dramatización para doblegar o para que Josué los mire con gracia y haga esta alianza. Entonces, versículo 15 y 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Adonai. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Miren, y aquí es bien interesante porque dice que los hombres de Israel que tomaron provisiones de ellos, esa provisión que ellos llevaban no era solo para que ellos pudieran mantenerse en ese largo camino, sino que para cuando ellos hagan alianza haya un intercambio de alimento. Eso se señalaba la firma de un convenio. Y miren lo interesante, dice que los hombres de Israel tomaron las provisiones, eso quiere decir que ellos aceptaron hacer la alianza y no consultaron a quién, a Adonai. Y Josué hizo paz con ellos, eso quiere decir que hizo la alianza con ellos y les concedió, concediéndoles la vida, o sea, les permitió vivir. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea que la decisión no solo fue tomada por Josué, sino que fue tomada por todos los príncipes de Israel. Miren lo que dice el versículo 16. Pasado 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, que no era cierto. Descubrieron que los habían engañado y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafirá, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Adonai, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraron contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Adonai, el Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Y dijeron, pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores
y aguadores para toda la congregación, concibiéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Vemos aquí un ejemplo de un convenio que en el medio los príncipes de Israel y Josué usan el nombre de Adonai, el Dios de Israel, para garantizar de que ellos iban a cumplir. Y a pesar de que ellos descubrieron que les habían mentido, que eran sus vecinos, ellos no podían romper con ese convenio. Como veíamos la definición, vemos ahora un caso práctico de lo que definimos al principio, de lo que es un pacto. No se puede romper. Y al no poderse romper el pacto, ellos tuvieron que cumplir, hicieron juramento, y en ese juramento ellos usaron el nombre del Eterno. Ahora imagínense de que si ellos rompen con ese juramento, no solo están quedando en vergüenza los príncipes de Israel y Josué, sino que también están dejando en vergüenza el nombre del Eterno. Y recuerden cómo estos gabaonitas se presentaron. Ellos hablaron grandezas del Dios de Israel. Hicieron mención de los milagros, de los prodigios que el Dios de Israel hizo y cómo derrotaron a ellos, a dos grandes ciudades, a dos reyes grandes. Entonces, imagínense ahora, al no cumplir los príncipes de Israel, la maldición que caía era de que obviamente iban a entrar en conflicto por no haber cumplido y también habían dejado en vergüenza el nombre del Eterno, por lo cual eso también ocasionaba que el Eterno se apartara de ellos y que no pudieran vencer. Entonces, ¿ven la importancia de un pacto? ¿Ven digamos así, lo importante y lo profundo que llega estar en pacto, no solo con el Eterno, sino cuando uno hace un juramento entre nosotros, seres humanos, que quizás sí, entre nosotros nos podemos engañar. Podemos decir, ah, bueno, no voy a cumplir, me busco la forma de no cumplir. Familia, el Eterno está siendo testigo de todo esto. Él está entre medio de nosotros. El Eterno está teniendo en cuenta cada una de las cosas que decimos, aún más nosotros, si somos discípulos del Mesías Yeshua, si somos parte del pueblo de Israel, somos representantes del Eterno. Entonces imagínense cuando nosotros no cumplimos una promesa o un juramento. Y las personas saben que nosotros somos creyentes, que creemos en el Mesías, que creemos en el Dios de Israel. Y yo no cumplo con mi parte de lo con lo que me comprometí, aún descubriendo de que me engañaron. Entonces imagínense, si esto aplica en lo físico, ¿cuánto más aplica con el Eterno cuando uno hace promesas al Eterno o hace votos con el Eterno y no cumple? Algo bastante interesante, ¿no? Entonces, vemos que estos pactos en el antiguo Medio Oriente no se podían romper por más que fueran engañosos. Y ahí tenemos una evidencia en Josué capítulo 9 del versículo 3 al 19. También lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 17 del versículo 11 al 21, que habla también sobre que Israel había hecho pactos entre las naciones y habían dado la espalda al pacto con el Dios de Israel. Y por eso vino juicio con ellos. Y el profeta Ezequiel les hace mención de eso. Se los recomiendo para que lo lean. Ahora nos vamos a enfocar en lo que son el pacto y el juramento, las bendiciones y las maldiciones, para que podamos tener más en claro que estas cosas no tienen nada que ver con bendición, recibir prosperidad, y maldición con factores externos o echarle la culpa a factores externos. No tienen nada que ver, sino que es un vocabulario legal de antiguo Medio Oriente. Las escrituras y los textos de antiguo Cercano Oriente enseñan maneras diversas de formalizar pactos. En la mayoría de los casos, el acto de hacer un pacto implica que uno o ambas partes presenten un juramento al invocar el nombre divino, lo que veníamos mencionando varias veces. Lo que juran apelan a Dios o a los dioses para hacer valer el pacto con una bendición por la obediencia o con una maldición por la rebeldía. O sea, bendición si yo cumplo
vienen las bendiciones. Voy a estar seguro, nada me va a pasar. Pero si yo no cumplo, soy rebelde a ese pacto, no cumplo, caen las maldiciones, que no tiene nada que ver con el inframundo o como le decimos nosotros, el infierno, sino que simplemente las consecuencias de no cumplir con el pacto. Los escritos del antiguo cercano oriente dan muchos ejemplos de tales ritos de presentar juramentos como el que se expone en un texto asirio del año 754 antes de la era común. Esta cabeza no es la cabeza de un cordero, es la cabeza de Mati Iliu, el que hace el pacto. Y si Mati Iliu peca contra este pacto, entonces, así como se ha arrancado la cabeza de este pequeño corderito, que le arranquen la cabeza a Mati Iliu. Miren, y eso se encuentra en el texto ANET 532. Miren, aquí vemos una bendición y una maldición. Si Mati y Liu, que hace el pacto, cumple, él va a tener su cabeza todavía en su lugar. Pero si él no cumple, ¿cuál es la maldición? Que su cabeza sea hecha como al corderito. Y aquí vemos también esas representaciones y esas liturgias y esas ceremonias que se hacían en los pactos. Que miren lo que implicaba todo eso. Implicaba no solo el aceptar el pacto, sino que también era una muestra física de lo que sucedería si uno cumple o desobedece o está en rebeldía con el pacto. Entonces, ahora teniendo esto en mente, y si leemos ahora Deuteronomios capítulo 27, 28 y 29, va a tener más sentido. Y vamos a ver que las maldiciones están relacionadas a, que, a nuestra rebelión. Y por eso que en los textos del antiguo Medio Oriente las maldiciones eran más largas, eran más que las bendiciones. ¿Por qué? Porque se buscaba de que no se rompiera con el pacto. Y acuérdense, los pactos eran intergeneracionales, pasaban de generación a generación. Y aquí aquí me llamó mucho la atención, y esto lo tomé, y aquí lo aclaro de dónde lo tomé, de la Biblia Lexham, justamente del artículo que habla sobre el pacto. Y esto a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque es muy interesante que los eruditos bíblicos aquí van a hablar del Shabbat y lo van a asociar con el pacto. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y quiero compartir esto, familia. Miren, los pactos divinos en la economía de la historia de la salvación. Israel es el único entre los pueblos del antiguo cercano oriente, del antiguo cercano oriente, porque creía que Dios se había involucrado en un pacto con ellos. Si bien los no israelitas hicieron pacto con otros pueblos invocando a otros dioses, solamente el Dios de Israel inició un pacto y se obligó a sí mismo mediante juramento a su pueblo. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 22 del versículo 16 versículo 18, y también lo hemos visto en Hebreos capítulo 6, del versículo 13 al 19. E Israel contesta jurando el pacto por el cual contrajeron obligaciones para con él. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 24, del capítulo 3 versículo 3 al 11. Aún después de violar el juramento, adoraron al becerro de oro. Éxodo capítulo 32. Moisés descubre cómo, y miren, y esto es interesante, porque al ver cómo Israel rompe el pacto, pero Moisés también ahora él empieza a descubrir cómo las misericordias juradas en el pacto que el Eterno hizo con Israel tienen prioridad sobre las maldiciones del pacto. Éxodo capítulo 32, versículo 13. Y de esta manera, el pacto de Israel se renueva conforme a la gracia y a la misericordia de Dios. Y esto nos tiene que traer a memoria Jeremías capítulo 31, versículo 31, el pacto renovado. Vamos a leer Éxodo 33. Vamos a Éxodo 33, 19.
Éxodo 33, versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Miren lo que el Eterno acá. Vemos cuando acá está Moisés intercediendo por el pueblo y el Eterno le está dejando ver esa misericordia que él tiene, lo que él descubre que sobre el pacto hay unas cláusulas que están relacionadas con la misericordia del Eterno. Y cuando analizamos el libro de Deuteronomio principalmente, vamos a ver que hay cláusulas que si el pueblo se arrepiente y vuelve al pacto, el Eterno va a tener misericordia. Y no solo el mensaje está dado en Deuteronomio. Cuando nosotros estudiamos los profetas, vamos a ver que un verdadero profeta de Dios, ¿qué hace? Primero, llama al apercibimiento a un pueblo, a que vuelvan al pacto. Les trae un mensaje de juicio, pero también trae un mensaje de misericordia divina, como recién leíamos aquí, un, como lo que aprendió de las misericordias juradas. Un profeta de Dios primero lo que hace es llamar al apercibimiento a la persona, a volver al pacto, volver a los mandamientos del Eterno, pero también muestra las misericordias juradas que el Eterno dio en su pacto, que es lo que vio Moisés. Y ese mismo mensaje fue el que llevaron los profetas a Israel. ¿Y cuándo aparecen los profetas en Israel? Cuando Israel se desvía, adora a otros dioses, hace convenios con las naciones, cuando el Eterno le había dicho que no los hagan. Entonces, ahí aparece la función del profeta, llamando a qué? A volver al convenio. Y para mostrar el juicio, pero también las misericordias juradas, que es lo que estaba viendo Abraham. El patrón de los pactos divinos caracteriza toda la economía de la historia de la salvación, empezando con la creación. Miren lo que dicen los sabios, o mejor dicho, los eruditos de la Biblia. El clímax es la santificación del Shabbat, la señal del pacto con la creación y con Israel. Vemos que, acuérdense, por eso definimos pacto. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Más sumado, y los invito familia que vean el estudio que hizo el Morré Rico el miércoles por la mañana, que está en Tesoros del Templo, porque justamente yo estaba estudiando y él toca este tema con respecto al Shabbat y lo que realmente debería de representar para nosotros. Miren, aquí el Shabbat, ahora con este conocimiento, y yo sé que quizás los que están en la sala presenciando el estudio, igual los que van a ver el estudio más adelante que va a estar en internet, quizás están iniciando en guardar el Shabbat. Otros quizás ya llevan un año, quizás otros llevan 5 años, 6 años, 10 años. Pero lo interesante es que ahora teniendo el conocimiento de lo que es un convenio, y al ver que los eruditos, los académicos bíblicos, reconocen que el Shabbat, el sábado, el día del Señor, es la señal del pacto con la creación y con Israel. Y eso lo vamos a ver en Génesis, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Pero me gustaría que vayamos y recordemos por qué ellos entienden que es la señal del pacto y por qué a la hora que nosotros ahora regresamos al Eterno, el Eterno lo primero que nos abre sus puertas y nos entrega es la señal de Shabbat. Y ahora entendemos qué es la señal de un pacto. Y ahora teniendo el conocimiento de todo lo que hemos aprendido con respecto a un convenio, ahora tenemos que ser conscientes de lo que realmente eso debe de significar para mí, poder entrar en el día de reposo. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 16. Seguro, esta lo tenemos nosotros, seguro ya lo sabemos, pero ahora leamos estos versículos y los relacionemos con un pacto. Ahora sabemos
y hemos definido lo que es un pacto. Y al definirlo, ahora sabemos lo que realmente significa, las condiciones, lo que implica estar en un pacto y de haber recibido una señal del pacto. Vamos a leer del versículo 12. Habló además Adonai a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai que os santifico. Así que guardéis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día de reposo consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guarden pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Miren, el Eterno aquí está uniendo Génesis capítulo 2 y está renovando el convenio con Israel. Él está aquí diciéndole a Israel, yo pongo como señal entre mí y ustedes el Shabbat, como esa señal de pacto, como ese, digamos, como veníamos viendo en las definiciones, esos rituales litúrgicos, esos rituales culticos, esos rituales que marcaban una ceremonia, que se había realizado un pacto, un convenio a nivel secular. Ahora esto también aplica a nivel con el Eterno. Si aplica así en horizontal, también aplica en vertical. Y el Eterno le está diciendo a su pueblo, y miren, y es interesante porque dice, y es una señal de pacto, porque el vocabulario nos lo está determinando, porque dice, el que lo cumpla va a ser, es la señal de que es parte del pueblo, y el que no lo cumpla, el que lo profane, morirá. Y esto es algo que tenemos que aprender, de que el Señor no es, el Shabbat no es solo una costumbre, una tradición, no es algo que tengo que hacer porque, listo, marqué un mandamiento que hice. No, familia. Y a mí me pareció muy interesante esto porque es algo que es la puerta de entrada que tenemos cuando volvemos al convenio. Y algo que tenemos que cada Shabbat ir aprendiendo y hacerlo mejor, crecer. No podemos volver atrás. Porque si vuelvo atrás, caigo en una maldición, caigo en la muerte. Y es interesante porque miren lo que dice Isaías 56. Isaías 56, versículo 1 al 8. Así dice Adonai, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarde el día de reposo para no profanarlo, que guardas su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Adonai, o sea, bien, y algo que esto también me llamó a mí la atención, fue cuando vimos que los pactos, la definición general de pactos, los pactos no solo era algo individual o grupal, sino que también podía afectar a los extranjeros. Y miren lo que dice Isaías. Y el extranjero que siga a Adonai, no hable diciendo, me apartará totalmente Adonai de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Adonai a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen que mi pacto. Y esto, miren, recordemos, ¿de dónde viene este pacto? De Abraham. Y sabemos qué Abraham tenía que hacer, ¿no? Y yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen al nombre de Adonai para ser siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Adonai el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Miren lo que debe representar el Shabbat para nosotros y miren que está tan relacionado con el pacto que muchas veces nosotros, y quizás por no tener el conocimiento, hemos desechado ese pacto. Y eso se ve reflejado en la manera en que yo guardo Shabbat, en cómo yo lo espero, si realmente lo espero, cómo lo termino, o si realmente dentro de ese día hago lo que realmente el Eterno quiere. Miren lo que dice: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Al igual le dice a los extranjeros, a aquellos que abracen el pacto y que hagan lo que el Eterno quiere y guarden sus días de reposo. Y algo que tenemos que meditar, familia. Estamos guardando el día de reposo y que eso, como yo lo estoy guardando, está marcando y está señalando de que yo estoy en pacto o estoy en el pacto que el Eterno hizo con Israel. Realmente el Shabbat en mi vida, en mi familia, en mi hogar, es realmente la señal del pacto. Y miren que acá hay algo que dice profanarlo. Y la pregunta sería, ¿y cómo lo profanamos? La mejor respuesta la vamos a tener en Nehemías capítulo 13. Capítulo 13 del versículo 15 al 22. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Estaban trabajando y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas e higos y, y toda suerte de carga, y que tenían a Jerusalén y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Recordemos que aquí Nehemías ya está, está reconstruido el segundo templo. Judá vuelve, y no vuelve todo, vuelve un 5% de Babilonia y reedifican el templo. Y recordemos que Judá fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque no habían respetado los tiempos de reposo de la tierra, ni tampoco los tiempos de Shabbat. Y el tiempo que ellos estuvieron cautivos en Babilonia fue para que la tierra descansara y pudiera respirar esos 7 años, pues esos Shabbat que tenía cada 7 años la tierra para descansar. Miren, volvieron, reconstruyeron el templo y otra vez vuelven y caen en la misma mala costumbre. Están trabajando en el día de reposo, llevando cargas, comerciando. Y miren lo que dice Nehemías. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. También había en la ciudad tiros, o sea, extranjeros, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Jerusalén, a los hijos de Judá en Jerusalén. Y respondí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mal cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Miren qué son las cosas que hacen que profanen el día de reposo. No hicieron así vuestros padres. Miren lo que está diciendo Nehemías, le está haciendo memoria. Miren, no se acuerdan lo que hicieron sus padres. Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Por qué trajo ese mal sobre Judá? ¿Por qué fueron llevados a Babilonia? Porque ellos fueron rebeldes al convenio. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dijo que se cerraran las puertas y ordenó que no les abriesen hasta después del día de reposo. Y puso a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces
los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Miren, aquí el profeta Nehemías nos está dando una versión simple de qué es profanar el día de reposo. Algo que ahora, teniendo el conocimiento de lo que realmente el día de reposo significa, lo que significa el Shabbat, es la marca, es la señal que el Eterno pone en su pueblo Israel de que está en pacto con ellos. Y profanarlos sería como tomarlo en vano, o sea, como que no estar, ¿cómo podría decir? Como hacerlo común, hacer algo común, algo que el Eterno dice, esta es la señal que yo les doy a ustedes como mi pueblo, y nosotros no reverenciando o no haciéndolo con el corazón o las intenciones correctas. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy volviendo común. Miren lo que estaba sucediendo aquí, y tristemente hoy pasa. Hoy está sucediendo en estos días. Y esto tiene que a nosotros llamarnos al apercibimiento para nosotros corregir y aprender, familia. Tenemos que crecer, no podemos echar para atrás, tampoco podemos quedarnos estancados, porque si yo me quedo estancados, eso quiere decir que para mí esto se convirtió en un ritual, en algo religioso, y eso no es lo que el Eterno espera. Un pacto no es algo que se quede en algo religioso, sino que es una relación interpersonal, una relación entre dos personas en donde ahora nosotros le pertenecemos al Eterno y Él es nuestro Dios. Y la señal es el Shabbat. Vamos a Isaías 58 para finalizar, porque creo que ya me extendí bastante. Denme estos últimos minutitos para terminar la idea. Isaías 58 del versículo 13 al 14. Si retragieres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerase, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Familia, miren lo que representa el Shabbat. El Shabbat, miren, si nosotros llegamos a ese punto en que vamos creciendo y retrayendo nuestro pie de hacer nuestras cosas, familia, el Shabbat no es para que nosotros trabajemos, compremos, como dice nuestro hermano, y voy a tomar las palabras de nuestro hermano Rico, partido de fútbol en Shabbat y voy a ver el partido de fútbol y el Shabbat queda en segundo plano. Viajar, familia, tenemos que aprender y tenemos la bendición de ahora poder comprender lo que representa realmente el Shabbat, que es la señal de un pacto. Y si yo hago mi voluntad antes que la voluntad del Eterno, ¿qué mensaje estoy diciendo? ¿Qué estoy reflejando con mis actos, familia? Yo puedo decir, sí, yo guardo Shabbat, pero mis actos, ¿qué están reflejando? Estoy reflejando realmente que valoro ese pacto en el cual fui injertado sin tener Dios, sin tener promesas, sin tener una heredad, pero a través del Mesías Yeshua, yo puedo ser parte de ese pacto. Familia, es tiempo de que crezcamos y que nos esforcemos, familia. No nos podemos quedar como estamos. No podemos volver para atrás.
el volver para atrás significaría la muerte y ser culpables de que el Eterno tenga que activar esas cláusulas negativas porque hemos sido rebeldes a su convenio. Y miren qué interesante, porque ahora que definimos convenios, lo que es realmente un pacto, todo lo que conlleva un pacto, lo que implica en una relación un pacto. Por eso en la Biblia vamos a ver que se habla del matrimonio como un pacto. Por eso también vamos a entender ahora por qué el Eterno, la relación con Israel es de un matrimonio. Porque no es como nosotros creíamos que, o como creemos que es un matrimonio, es porque me gusta, porque siento algo. No, familia, el antiguo Medio Oriente era una cuestión legal, era un convenio, era un compromiso, lealtad, fidelidad de ambas partes. Y por eso el Eterno, ahora esa relación entre Israel y él es un convenio, un matrimonio. Y miren que ahora la sortija de matrimonio, digamos, no de matrimonio, de compromiso, es el Shabbat. Es la señal del pacto, de que hemos sido escogidos y que ha sido revelado el Shabbat, el día de reposo en nuestros ojos, para que podamos nosotros ser parte de ese convenio y empezar ahora a crecer, a caminar y aprender. Familia, es tiempo de educarnos, de seguir aprendiendo. Lo vamos a dejar hasta aquí, la parte de convenios. Esto ha sido simplemente una introducción. Yo los invito, familia, que se puedan unir al discipulado de los del camino en Tesoros del Templo y ver los estudios de la Moralisa, de la hermana Lisa, y también los estudios que hay en tayuda.tv del hermano Rico con respecto a convenios. Y les dejo esa tarea, familia. Vean esos estudios. Ahora teniendo ahora una base, esto ha sido la introducción, una base del vocabulario de convenios. Ahora vamos a poder comprender mejor ahora los estudios del hermano Rico y de la hermana Lisa. Muchas gracias, familia, por acompañarnos. Nos vamos a dejar hasta aquí y si el Eterno nos permite, nos veremos en 15 días o un mes, todo dependiendo de cómo los tiempos pueda yo poder apartar para poder seguir con el estudio de las esferas o los temas de la metodología. Shalom, familia. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom, shalom.